en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi familia organizó una boda en Hawái sin invitarme, y 3 meses después lo perdieron todo. Descubrí la impactante verdad tras su desesperada llamada. Toda mi vida había girado alrededor de estudiar, sacrificarme y existir silenciosamente en segundo plano, mientras mi hermana mayor se bañaba en la luz dorada del amor de nuestros padres. La adoraban, llamándola su orgullo y alegría, mientras yo era un pensamiento tardío, de quien esperaban logros solo para asegurar su futuro. No era un papel que hubiera elegido, sino uno que acepté porque parecía no haber otra opción. Una noche, después de horas sumergido en libros de texto y apuntes de clase, estaba completamente agotado. Mi pequeña habitación en la residencia estudiantil se sentía más sofocante que nunca. La luz tenue apenas aliviaba el peso de mi soledad. Buscando un momento de distracción, abrí mi teléfono y pasaba distraídamente por las redes sociales. Entonces lo vi. La publicación me golpeó como un puñetazo al estómago. Ahí estaba ella, mi hermana, resplandeciente en un elegante vestido, rodeada de rostros sonrientes en su fiesta de compromiso. El texto debajo de la imagen hizo que mi corazón se hundiera. No puedo esperar para celebrar nuestra boda en Hawái con todos nuestros seres queridos. Aparentemente, todos sus seres queridos no me incluían a mí. Miré fijamente la imagen, esperando haberla malinterpretado. ¿Era esto algún tipo de broma? Pero no. Mis padres estaban orgullosamente a su lado, vestidos con sus mejores galas, radiantes como si hubieran ganado la lotería. Familiares que no había visto en años llenaban el marco, riendo y brindando con copas de champán. Todos estaban allí. Todos excepto yo. Un entumecimiento frío se extendió por mi cuerpo, seguido rápidamente por un dolor agudo y ardiente en mi pecho. Ni siquiera pensaron en decírmelo. Mi hermana siempre me había tratado como un extraño, pero no esperaba que ni siquiera se molestara en enviarme un simple mensaje. Mis padres, los mismos que continuamente me inculcaron la importancia de la familia, no consideraron necesario incluirme en uno de los momentos más significativos de su vida. Mis recuerdos regresaron sin ser invitados e implacables. Veranos trabajando en 2 empleos a tiempo parcial, para que ellos no tuvieran que preocuparse por las facturas. Renunciar a salidas con amigos para estudiar porque fracasar no era una opción. Tenía que enorgullecerlos. Soportar sermones sobre cómo mi éxito futuro era el plan de jubilación de la familia. Cada sacrificio que hice fue por ellos, por esta familia. Sin embargo, cuando realmente importaba, yo era invisible. Las lágrimas vinieron sin aviso, nublando mi visión mientras miraba la pantalla. No era del tipo que llora, ya no. Años de mantener mis emociones embotelladas me habían convertido en un maestro ocultando mi dolor, pero esto cortaba más profundo de lo que creía posible. Me limpié la cara, e intenté recomponerme. Mi primer instinto fue llamar a mis padres, y exigir una explicación. Necesitaba escucharles decir por qué yo no importaba lo suficiente como para ser parte de esta celebración. Con manos temblorosas marqué su número, buzón de voz. Lo intenté de nuevo, todavía buzón de voz. La comprensión me golpeó como una segunda ola. No solo eran indiferentes. Ni siquiera les importaba lo suficiente como para contestar. Mi garganta se tensó. Mi respiración se volvió pesada mientras trataba de no llorar. No pude obligarme a llamar a mi hermana. ¿Cuál sería el punto? O me ignoraría o, peor aún, me daría alguna excusa a medias que solo agregaría sal a la herida. Dejé caer mi teléfono sobre mi escritorio, y me quedé allí mirando fijamente la pared. El silencio se sentía sofocante y opresivo. Tenía que reconocer la dura verdad que siempre había evitado. Yo era prescindible para ellos. Pasaron 2 días cuando llegó la primera notificación de mis padres, un alegre mensaje de, no olvides estudiar duro. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de silenciar por un momento antes de presionarlo, silenciando su número. Luego hice lo mismo con mi hermana. No me importaban sus excusas o disculpas, si es que planeaban ofrecer alguna. El dolor era demasiado intenso, y no podía soportar la idea de escucharlos desestimar mis sentimientos una vez más. Todo lo que siempre había querido era sentir que pertenecía a mi propia familia, pero ahora estaba claro que nunca había tenido una realmente. Esa noche, mientras estaba sentado en mi habitación de la residencia, me sentí completamente abandonado. Podrían haberme hecho a un lado, pero no iba a dejar que siguieran lastimándome. Si ellos no me necesitaban en sus vidas, tal vez era hora de que yo dejara de necesitarlos en la mía. Actualización 1. El silencio continuó mientras ignoraba sus llamadas. Los días se convirtieron en semanas y mi bandeja de entrada se desbordaba con sus mensajes. Al principio, su tono era tranquilo, casi dulce como si nada hubiera pasado. Querían saber por qué no había devuelto sus llamadas, por qué estaba tan callado. Mi madre mencionó cómo estaban preocupados, y esperaban que no estuviera estresándome demasiado por los exámenes, pero esta actuación de preocupación rápidamente dio paso a comentarios pasivo-agresivos. La voz de mi madre, ahora más afilada, comenzó a insinuar que yo estaba siendo desagradecido,
Enumeró todo lo que habían hecho por mí, cómo me apoyaron durante la universidad, el techo que pusieron sobre mi cabeza, las comidas que proporcionaron. Mi padre intervino en otro mensaje, acusándome de ser egoísta y dramático, por no apreciar los sacrificios que hemos hecho por ti. Su manipulación cuidadosamente elaborada para generar culpa no era nueva para mí, pero escucharla ahora, cuando ya estaba adolorido por el dolor, resultaba insoportable. Su decepción pronto se intensificó hasta convertirse en ira. El tono de mi madre se endureció mientras me acusaba de ser irrespetuoso, diciendo que después de todo lo que habían hecho por mí, lo mínimo que podía hacer era ser un buen hijo y devolver sus llamadas. Los mensajes de mi padre eran más fuertes y agresivos. Despotricaba sobre cómo estaba perdiendo el tiempo en drama, en lugar de concentrarme en mis estudios y futuro. Me llamó desagradecido, una decepción. Borré cada mensaje sin escucharlos completos. Sus palabras cortaban profundo. Pero no podía soportar escuchar cómo tergiversaban todo para convertirse en las víctimas. Había sacrificado tanto por su aprobación, mi tiempo, mi energía, mi felicidad, y ahora me pintaban como el villano. El punto de quiebre llegó la semana siguiente cuando mi prima se puso en contacto. No éramos cercanos, pero no esperaba tener noticias de ella. Sabía que había estado en la fiesta de compromiso. Su nombre había estado en las interminables etiquetas, en las relucientes publicaciones de redes sociales de mi hermana. Sonaba dudosa, casi nerviosa cuando me preguntó por qué no había estado en la fiesta. Le dije que ni siquiera había sido invitado. Podía escuchar la ira apenas contenida en mi voz. Hubo una pausa en la línea antes de que hablara de nuevo, su voz cautelosa, como si no estuviera segura de si debería decir lo que estaba a punto de decir. Me contó que había escuchado a mis padres hablar de mí en la fiesta. No solo sabían que yo estaba libre ese fin de semana, sino que habían decidido activamente no invitarme. Su razonamiento: yo necesitaba mantenerme concentrado en mis estudios, para poder asegurar un trabajo bien remunerado, y eventualmente reembolsar a la familia por sus esfuerzos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Había pasado años sacrificándolo todo para cumplir con sus expectativas imposibles. Siempre esperando que algún día vieran mi valía, y sin embargo, aquí estaban, tratándome como una inversión en lugar de como un hijo. ¿Qué había hecho para merecer ese trato? No me escapaba a fiestas, rechazaba salidas con amigos solo para poder enorgullecerlos. Pero mi prima no había terminado. Dudó nuevamente antes de decirme que había oído de sus padres que la boda en Hawái no era solo un despilfarro, era una catástrofe financiera esperando ocurrir. Mis padres habían vaciado todos sus ahorros para la jubilación, y habían hipotecado su casa por segunda vez para financiarla. En la fiesta de compromiso, mi padre incluso había bromeado con sus invitados sobre cómo yo estaba demasiado ocupado siendo un ratón de biblioteca para acompañarlos. Me sentí enfermo. La imagen de mi padre burlándose casualmente de mí, frente a una multitud de rostros sonrientes, rodeado de personas que no se preocupaban lo suficiente como para cuestionar mi ausencia. Era más de lo que podía soportar. La traición era más profunda de lo que jamás había imaginado. Esa noche me senté en mi habitación de la residencia mirando fijamente la pantalla de mi laptop. Mi pecho se sentía oprimido mientras escribía un mensaje para mis padres. Cada teclazo alimentado por años de dolor y enojo reprimidos. No me contuve. Les recordé todos los sacrificios que había hecho para cumplir con sus expectativas. Escribí sobre los veranos que pasé trabajando en lugar de disfrutar mi juventud. Las noches que me quedé despierto estudiando mientras ellos volcaban su atención en mi hermana. Y las innumerables veces que dejé mis propias necesidades de lado para hacer sus vidas más fáciles. Les pregunté cómo podían justificar excluirme de un hito familiar tan importante. ¿Alguna vez se detuvieron a considerar cómo sus decisiones me afectaban? ¿O no era nada más que una herramienta para ellos? Un medio para un fin. El mensaje no era una súplica de reconciliación. Era una exigencia de responsabilidad. Necesitaba que entendieran la profundidad del dolor que habían causado, incluso si nunca se disculpaban por ello. Cuando lo envié, no me sentí muy bien. Una parte de mí esperaba que finalmente vieran el error de sus maneras, pero una parte mayor lo sabía mejor. Pasaron días sin respuesta. El silencio no me sorprendió, pero aún así me dolió. Entonces una mañana, apareció un mensaje de ellos en mi bandeja de entrada. Dudé antes de abrirlo, pero mientras leía sus palabras, mi pecho se tensó con un tipo diferente de dolor. El mensaje era tan frío y despectivo como temía. Me acusaron de ser desagradecido y egoísta, devolviéndoles a la cara todo lo que habían hecho por mí. Mi padre escribió que necesitaba dejar de hacerme la víctima y concentrarme en mis estudios. Mi madre añadió una puñalada final recordándome que las obligaciones familiares conllevan sacrificios, y que necesitaba crecer y dejar de actuar como un niño. Releí el mensaje varias veces. Cada palabra confirmaba lo que siempre había sabido, pero nunca quise admitir. No me veían como una persona. Para ellos, yo era un proyecto, una inversión, una herramienta para su comodidad y conveniencia.
Me acusaron de ser desagradecido y egoísta, y de devolverles a la cara todo lo que habían hecho por mí. Dijeron que debería estar concentrándome en mis estudios en lugar de quejarme por una fiesta. Los ojos llorosos no vinieron esta vez. En cambio, una extraña calma se apoderó de mí, del tipo que viene con la finalidad. Me di cuenta entonces de que no necesitaba su aprobación, su validación o su amor, no si venía con condiciones que me hacían sentir invisible e indigno. Tienes razón, debería elegirme a mí. Cerré mi laptop. Deja que viertan su tiempo y dinero en mi hermana, deja que cosechen las recompensas de su hija dorada. ¿Por qué debería importarme? Actualización 2. La ira ardió en mí durante días después de su mensaje despectivo. Cada palabra que escribieron se repetía en mi mente, cada frase más insultante que la anterior. Habían retorcido mi corazón en alguna ridícula narrativa de ingratitud. No era desagradecido. Estaba cansado. Cansado de siempre dar, de siempre sacrificar y no recibir nada más que desprecio a cambio. El peso de su manipulación me aplastaba, pero esta vez no me paralizaba, me alimentaba. No podía seguir tragándome su comportamiento, esperando el mínimo de amor y respeto. Habían dejado claro dónde me encontraba en sus vidas, y estaba listo para aceptarlo en mis términos, no en los suyos. Una noche tarde abrí mi laptop de nuevo, y esta vez no hubo vacilación. Respondí, cada palabra afilada y deliberada. Comencé recordándoles que cualquier sacrificio que pensaran que habían hecho por mí, solo estaban cumpliendo con los deberes básicos de la paternidad. Proporcionar comida, refugio y educación no era un favor. Era una obligación que asumieron cuando decidieron tener hijos. Señalé que, a diferencia de mi hermana, no había dependido de su apoyo financiero durante años. Había conseguido una beca para cubrir mi matrícula, trabajé en empleos a tiempo parcial para manejar mis gastos, les dije sin rodeos que no les debía absolutamente nada. Entonces dejé que lo supieran todo. Les dije cuán profundamente me había herido su exclusión de la fiesta de compromiso y los planes de boda. No solo el acto en sí, sino la elección calculada de dejarme fuera, junto con sus bromas casuales sobre mí en la fiesta, era prueba de que yo no les importaba más allá de lo que podía proporcionarles. Les pregunté si su hija dorada con su lujosa boda y elegantes fiestas sería ahora responsable de su jubilación, ya que habían vaciado sus ahorros y asumido deudas para financiar su felicidad. Y finalmente, lo terminé con un corte limpio. Les dije que dado que tenía más de 18 años, capaz de vivir independientemente, no veía ninguna razón para continuar con esta farsa de relación. Claramente valoraban a mi hermana por encima de todo, así que podían apoyarse en ella y su nuevo esposo para todo de ahora en adelante. Ya no sería su chivo expiatorio o saco de boxeo. No presioné enviar por desesperación de recibir su disculpa o reconocimiento. Lo envié por mí mismo. Su respuesta llegó al día siguiente, y no pude obligarme a leerla. La eliminé sin abrirla, sabiendo que solo sería más de lo mismo, culpar y manipular. Pero no habían terminado. Más tarde esa tarde, mi teléfono vibró con una llamada de mi madre. Dudé. Mi pulgar flotaba sobre el botón de rechazar, pero decidí contestar. Su voz era fría, apenas ocultando su molestia. Se lanzó a un monólogo sobre lo decepcionados que estaban conmigo, cómo no podían creer que abandonaría a mi familia por algo tan trivial. Insistió en que la boda no era sobre mí, así que no tenía derecho a sentirme excluido. La interrumpí diciendo que estaba perdiendo el punto por completo. No era solo la boda, era todo. Años de ser pasado por alto, desestimado, y tratado como una ocurrencia tardía. Le pregunté cómo se sentiría si los roles se invirtieran, si yo la hubiera excluido de algo tan importante sin pensarlo dos veces. Su respuesta fue tan predecible como irritante. Dijo que estaba siendo dramático, que no tenía razón para hacer tanto escándalo por esto. Según ella, estaba dejando que mis emociones nublaran mi juicio. La ira que había estado conteniendo estalló. Le dije que mis emociones no eran el problema. Su completa falta de responsabilidad lo era. Dije que había pasado toda mi vida tratando de cumplir con sus expectativas imposibles, sacrificando mi felicidad por su aprobación. Y ahora había terminado. Ella trató de interrumpir, pero no la dejé. Le dije que si quería seguir jugando a tener favoritos, podía hacerlo sin mí en su vida. Su tono se volvió glacial. Me acusó de ser egoísta, de tirar a la basura a mi familia por un malentendido. Me reí amargamente, diciéndole que el único malentendido aquí era su creencia de que toleraría su comportamiento por más tiempo. Colgué antes de que pudiera responder. No pasaron ni 5 minutos cuando mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi padre. Su tono era duro y más confrontativo. Me acusó de ser desagradecido e irrespetuoso, de deshonrar a la familia. Igualé su tono, y le dije que el respeto se gana, no se exige. Le recordé todos los sacrificios que había hecho por la familia, sacrificios que no fueron reconocidos mientras mi hermana era colmada de elogios por hacer lo mínimo. Su respuesta fue desviarse, como siempre. Dijo que la vida no era justa,
y que necesitaba endurecerme. Afirmó que la boda no era sobre mí, y que necesitaba superarme. Esa fue la última gota. Le dije que había terminado de tratar de ganarme su aprobación, y que podían guardar sus sermones para alguien a quien realmente le importara. Luego colgué. Pensé que había terminado, pero mi hermana decidió meterse en la situación. Me llamó más tarde esa noche, su voz goteando falsa preocupación. Dijo que no entendía por qué estaba tan molesto, y que había asumido que no me importaría la boda ya que estaba tan ocupado con la escuela. No pude contener mi frustración. Le dije que su suposición era solo otro ejemplo de lo poco que ella y el resto de la familia me valoraban. Le dije que era una mocosa perezosa y engreída, que nunca había trabajado por nada en su vida. Le dije que le debía a nuestros padres por todo lo que le habían dado, incluyendo su fiesta de compromiso y boda, y que mejor se pusiera las pilas cuando vinieran pidiendo ayuda en su vejez. Su tono cambió, volviéndose defensivo. Me acusó de estar celoso y de tratar de arruinar su felicidad. Me reí mientras hablaba, diciéndole que no necesitaba arruinar nada. Ella y nuestros padres estaban haciendo un buen trabajo por sí solos. Antes de que pudiera responder, colgué. Me sentí libre. Libre de sus expectativas, su manipulación, y sus constantes recordatorios de mi supuesta inadecuación. No necesitaba su aprobación. No necesitaba su amor. Había pasado toda mi vida persiguiendo algo que nunca estuvieron dispuestos a dar, y ahora finalmente estaba listo para dejar de correr. Ellos habían tomado su decisión y ahora yo estaba tomando la mía. Actualización 3. El sentimiento constante de que nunca era suficiente, y que mis logros nunca eran celebrados, estaba siendo reemplazado por paz. Había comenzado mi pasantía en una empresa prestigiosa. Una de las conexiones que mis profesores me habían ayudado a conseguir. El trabajo no era fácil, pero estaba prosperando. Sentía que estaba siendo reconocido por algo que hice por mi cuenta, no por mi familia o la imagen que trataron de imponerme. Incluso habían expresado interés en darme un trabajo a tiempo completo, lo que se sentía como un gran salto hacia adelante. No era la oportunidad dorada que soñé cuando era niño, pero me la había ganado y eso marcaba toda la diferencia. Mantuve mi distancia de mis padres, de mi hermana. Sabía que seguirían tratando de atraerme de nuevo a su mundo de expectativas, manipulación y culpa. Me negué a darles el poder de hacerme sentir pequeño otra vez. Si no podían respetarme cuando estaba luchando, no tenían derecho a tenerme cerca cuando estaba teniendo éxito. Eliminé sus números y bloqueé sus perfiles. Había terminado. Entonces una tarde, me encontré con una vieja amiga de la familia en una cafetería. No esperaba ver a nadie que conociera, pero ahí estaba. Ann, una de las amigas más cercanas de mi madre, me reconoció de inmediato y preguntó cómo me estaba yendo. Comenzamos con charla trivial, y me preguntó cómo iba la escuela, cómo estaba mi familia. Le di las respuestas habituales, manteniendo las cosas a nivel superficial. Pero cuando preguntó por mis padres, supe que algo andaba mal. Se inclinó un poco más cerca como si no quisiera que nadie más escuchara, y me dijo que las cosas no iban muy bien para ellos. Mi padre había perdido su trabajo, dijo. No sabía los detalles exactos, pero parecía que estaba luchando por encontrar algo más que pagara lo suficiente para mantenerse al día con sus facturas. Mencionó que mi madre estaba trabajando hasta el agotamiento, pero no era suficiente. La situación era grave. Dolió más de lo que quería admitir, pero traté de mantener mi rostro neutral. Ann continuó, su voz bajando mientras compartía cómo las deudas de mis padres se estaban acumulando. La boda en Hawái, todo lo que mis padres habían sacrificado por ella, fue un desastre financiero. Sus ahorros se habían esfumado, y estaban enfrentando las consecuencias. Ya sabía que habían puesto todo en esa boda, pero escucharlo confirmado por alguien más, lo hacía sentir más real. Habían gastado su último centavo para hacer de la boda de mi hermana un cuento de hadas mientras yo me las arreglaba por mi cuenta. No se trataba solo del dinero. Se trataba de las prioridades que habían elegido. No les importaba yo, no realmente. Traté de mantener la calma, preguntando por la salud de mi madre, fingiendo que no sabía ya cuán mal se habían puesto las cosas, pero Ann estaba demasiado atrapada en el chisme para notarlo. Dijo que esperaba que mis padres lo resolvieran, pero era difícil ver cómo podrían hacerlo cuando se estaban ahogando en deudas. Mientras me alejaba, sentí esa oleada de satisfacción nuevamente, seguida por algo más oscuro. No estaba feliz de que estuvieran luchando, pero tampoco podía mentirme a mí mismo. Me habían hecho a un lado durante años, siempre exigiendo que sobresaliera pero nunca dándome el apoyo que necesitaba. Ahora habían sacrificado todo por una boda que ni siquiera importaba a largo plazo. Todo se estaba derrumbando a su alrededor. Unos días después, recibí un mensaje de texto de mi madre. Era un número nuevo, y dijo que necesitábamos hablar. Me contó que mi padre estaba teniendo problemas para encontrar trabajo, y necesitaban mi ayuda. Me recordó todo lo que habían hecho por mí, los sacrificios que hicieron para que yo pudiera tener éxito, y ahora necesitaban que regresara y los apoyara. No respondí,
Mis dedos flotaban sobre el teclado listos para escribir algo sarcástico o enojado, pero no lo hice. En cambio, simplemente borré el mensaje. No tenía nada que decirle. Nunca había entendido los sacrificios que yo había hecho, y ahora esperaba que simplemente dejara todo y los salvara. No iba a ser su red de seguridad nunca más. Unos días después me encontré con un primo, alguien con quien no había hablado recientemente. Mencionó casualmente el estado de las cosas en casa. Confirmó lo que ya había sospechado. La vida de mi hermana no era tan perfecta como parecía. Su matrimonio, el que se había construido sobre el pedestal de esa extravagante boda, se estaba desmoronando bajo la presión. Al parecer, la familia de su nuevo esposo no estaba contenta con la cantidad de dinero gastado en la boda, y habían comenzado a retirar su apoyo. Mi hermana, que siempre había sido tan perfecta a los ojos de mis padres, estaba enfrentando las consecuencias de sus elecciones. No pude evitar sentir un pequeño destello de simpatía por ella. Pero rápidamente fue reemplazado por algo más. No iba a ser yo quien la rescatara. Ella siempre había sido la hija predilecta, siempre la que recibía todo en bandeja de plata. Ahora estaba aprendiendo lo que significaba lidiar con las consecuencias de sus propias decisiones. Había conseguido todo lo que quería, pero ahora, cuando las cosas no iban según lo planeado, no tenía a nadie a quien recurrir. La sensación de satisfacción que sentí no fue por desearle daño, sino por finalmente darme cuenta de que su vida no era tan perfecta como me la habían pintado. Podía verla por lo que era. Actualización 4. Estaba poniéndome al día con el trabajo una noche cuando mi teléfono vibró con un número no familiar. Al principio, dudé, sin reconocerlo. Luego, contra mi mejor juicio, contesté. Era mi madre. Su voz era delgada y tensa, y pude notar que algo andaba mal. No perdió tiempo yendo al grano. Habían caído en tiempos difíciles, dijo, y necesitaban mi ayuda. Mencionó cómo su situación financiera se había salido de control, cómo la boda había agotado sus ahorros, cómo la pérdida del trabajo de mi padre los había dejado luchando. Podía escuchar la culpa en su voz, pero no me afectó de la manera que probablemente esperaba. Dijo que esperaba que finalmente me hubiera calmado. Mi padre tomó la línea después, su tono más defensivo que arrepentido. Comenzó culpando a su mala suerte, cómo las cosas se habían salido de control. Dijo que había estado trabajando incansablemente para arreglarlo, pero nada parecía funcionar. No sabían a quién más acudir. Admitió, casi suplicándome. Yo era su única esperanza. Sus palabras me enviaron una ola de disgusto. Escuché por un momento, dejándolos hablar en círculos. No hubo disculpas, no hubo reconocimiento. Esperaban que olvidara todo, que pasara por alto la traición, solo porque ahora estaban en una situación difícil. Cuando finalmente hablé, mi voz era firme pero más fría de lo que jamás había escuchado antes. El hecho de que vaciaron sus ahorros, hipotecaron su casa, e incluso metieron mano en sus fondos de jubilación, por un día de lujo para mi hermana y su nuevo esposo. Les dije lo estúpidos que eran. No podía creer que hubieran tirado su futuro financiero por algo tan frívolo como una boda. ¿Y para qué? Para impresionar a personas que no se preocupaban por ellos. Les pregunté si realmente pensaban que podían permitirse ese tipo de despilfarro, especialmente cuando me tenían a mí, al que habían ignorado durante años, trabajando duro para asegurarme de que tuvieran un futuro. Pero, ¿alguna vez consideraron eso? Por supuesto que no. Les dije lo increíblemente egoístas que eran. Gastaron todo ese dinero, todos esos recursos en una fiesta que duró unas pocas horas. El descaro que tenían llamándome para pedir ayuda ahora. No merecían mi ayuda, ya no, y lo dejé claro. Mi hermana llamó más tarde esa noche desde el número de su esposo. Había asumido que otro número desconocido significaba que era uno de ellos. Su voz era diferente, temblorosa, llena de culpa y desesperación. Estaba llorando. Dijo que no sabía cómo las cosas se habían puesto tan mal, cómo su vida se había derrumbado después de la boda. Me rogó que los perdonara, que olvidara el pasado, que solo les ayudara a ponerse de pie. Insistió en que la familia va primero. Me burlé de esa ironía. Me estaba pidiendo que fingiera que todo estaba bien, como si los años de negligencia, favoritismo y exclusión nunca hubieran sucedido. Ni siquiera trató de entender por qué estaba tan enojado. Solo quería que los sacara del apuro, que arreglara todo para ella, para ellos. Ni una sola vez había reconocido que yo también era parte de esta familia. Le dije que estaba interesado en arreglar las cosas. La familia puede ir primero, pero durante demasiado tiempo, yo había sido el que iba último. Ella pasó años disfrutando del centro de atención, viviendo en la burbuja que construyeron a su alrededor, mientras a mí me dejaban valerme por mí mismo. Ahora, cuando la perfecta vida que había construido comenzaba a agrietarse, quería que yo lo arreglara todo. Comenzó a rogarme que no fuera tan frío. No era frío, solo estaba harto. Le recordé con qué facilidad me habían borrado de sus vidas cuando todo iba bien. No iba a dejarlos entrar de nuevo solo porque habían hecho un desastre de sus propias vidas.
Yo no fui quien construyó su mundo, y ciertamente no fui quien lo derribó, así que ¿por qué debería arreglarlo? Colgué antes de que pudiera decir algo más. En los días que siguieron, recibí textos, correos electrónicos, llamadas, disculpas envueltas en culpa y demandas disfrazadas de súplicas de ayuda, pero las ignoré todas, que se revolcaran en las consecuencias de sus acciones. Ya no los necesitaba. Tenía mi propio futuro en el que concentrarme, un futuro que no los incluía. El último mensaje que recibí de mi madre fue una simple línea. Lo sentimos, por favor no nos abandones. La verdad es que nunca me tuvieron realmente. Y ahora, cuando estaban en su punto más bajo, no tenían a nadie a quien recurrir, salvo a ellos mismos. No tuve que decir otra palabra. Tenían su respuesta.